Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó hablar sobre el capítulo 3, formación de una nueva vida, y el capítulo 4, nacimiento y desarrollo físico en los primeros 3 años. Tales capítulos provienen del libro Desarrollo Humano. Nuestro equipo está conformado por Castro González, Estefanía Montserrat, Guerrero Neri, Carla Saraí, Muñiz Adame, Kimberly Melisa, Rodríguez Ponce, Suri Yaretsi, Ruiz Hernández, Ailín Daniela y Villegas Vargas, Paola Jacqueline. Esperamos que esta presentación pues sea muy clara, que se pueda comprender y que sea de su total agrado. Lo que vamos a ver durante esta presentación es como un recorrido por el inicio de la vida. Primero, desde cómo es que se forma un bebé y qué o cuáles son los factores pues que influyen antes de nacer hasta llegar al momento del parto y los primeros años de desarrollo. Lo interesante es que pues no todo depende solamente de la genética, también influyen mucho el ambiente, los cuidados que la madre tenga con el bebé y hasta las experiencias tempranas. Después veremos cómo el nacimiento es que ha ido cambiando con los años y qué pasa con los recién nacidos. Desde sus primeras adaptaciones fuera del vientre y cómo van creciendo y desarrollando habilidades poco a poco. En conjunto, estos temas nos ayudan a entender que traer una vida al mundo pues es un proceso complejo, pero también es muy sorprendente y pues lleno de aprendizajes. Hoy les voy a hablar de la concepción de una vida, es decir, cómo inicia el proceso por el cual se forma un nuevo ser humano y también el porqué de los partos múltiples. ¿Qué es la concepción? La concepción o fertilización es el momento en el que un espermatozoide se une con un óvulo y juntos forman una nueva célula llamada cigoto. Este cigoto es el punto de partida de un bebé. Un ejemplo sencillo de esto es que podemos imaginar que el cigoto es como una semillita que empieza a multiplicarse hasta formar un árbol completo. En este caso, estamos hablando de un ser humano. El proceso de la fertilización. La mujer nace con millones de óvulos inmaduros, pero cada mes solo uno madura y es liberado. A este proceso se lo conoce como ovulación. El óvulo viaja por las trompas de Falopio y ahí se encuentra con los espermatozoides. Aunque millones son liberados, solo uno logra penetrar el óvulo. Ese momento es muy importante ya que la unión de estas dos células eh, forma el cigoto y se va construyendo el cuerpo de bebé. Un ejemplo real de esto podría ser que aunque una pareja planee tener hijos en días fértiles, la concepción no siempre ocurre porque es un proceso complejo donde todo debe coincidir. Continuemos con los partos múltiples. Normalmente un embarazo trae un solo bebé, pero en ocasiones nacen dos o más. Si la madre libera dos óvulos y cada uno es fecundado por un espermatozoide diferente, nacen gemelos fraternos o disigóticos. Son como dos hermanos que nacen al mismo tiempo, pueden ser niño y niña y físicamente ser diferentes. En cambio, si un solo óvulo es fecundado, se divide en dos, nacen gemelos idénticos o monocigóticos. Estos comparten la misma carga genética y suelen ser del mismo sexo y se parecen muchísimo. Un dato curioso de esto es que incluso los gemelos idénticos pueden tener diferencias. Por ejemplo, uno puede ser diestro y otro zurdo. En las últimas décadas han aumentado los partos múltiples por varias razones. Por ejemplo, cuando las mujeres retrasan la maternidad tienden a liberar más de un óvulo, lo que aumenta la probabilidad de gemelos. También influyen los tratamientos de fertilidad como la fertilización in vitro, donde pueden implantar varios embriones. La herencia genética también cuenta. Si en la familia de la madre hubo gemelos,
hay más probabilidad de que ella también tenga. Eso sí, los embarazos múltiples suelen traer más riesgos, como partos prematuros o bebés con bajo peso. Un caso real es que en Estados Unidos hubo un gran aumento de trillizos y cuatrillizos en los años 80 y 90, debido al uso de técnicas de fertilidad, aunque luego se redujo por los riesgos que implicaban. Los patrones de transmisión genética explican cómo heredamos características de ambos padres. Primero tenemos la herencia dominante y recesiva. La dominante basta un alelo para expresarse y la recesiva solo se expresa si ambos alelos son recesivos. Por ejemplo, los hoyuelos, que son un rasgo dominante. Además, existe la herencia poligénica, donde varios genes influyen en un rasgo como la estatura o la inteligencia. También pueden ocurrir mutaciones, que son cambios en el ADN, y algunos rasgos se transmiten de forma ligada al sexo, como el daltonismo. Finalmente, recordemos que la diferencia entre genotipo, que es la información genética, y el fenotipo, que es lo que observamos en la persona. Las anomalías pueden ser de dos tipos: genéticas, que es cuando el problema está en un gen, por ejemplo, la fibrosis quística, anemia falciforme y la distrofia muscular; y cromosómicas, cuando se altera el número o la estructura de cromosomas. Por ejemplo, más común puede ser el síndrome de Down o el síndrome de Turner. Se estima que alrededor del 3% de los nacimientos vivos presentan defectos graves y son la principal causa de muerte infantil en países como Estados Unidos. La asesoría genética ofrece orientación a familias con riesgo de heredar enfermedades. Se usan pruebas como análisis de sangre, orina, estudios cromosómicos o pruebas prenatales. Los beneficios son la detección temprana de enfermedades, pero sin embargo, también existen dilemas éticos, como la discriminación, la ansiedad por los resultados o incluso el aborto selectivo. En la actualidad se estudia la terapia génica, que abre la posibilidad de corregir ciertos problemas hereditarios, aunque todavía tiene muchos debates éticos. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo se forma una nueva vida, comenzando por los mecanismos hereditarios. La herencia es el proceso por el cual los rasgos físicos, cognitivos y de salud se transmiten de padres a hijos, esto mediante el ADN. Este ADN está compuesto por 4 bases: adenina, timina, citosina y guanina. Este se organiza en estructuras llamadas cromosomas. Cada célula tiene aproximadamente 46 cromosomas que están agrupados en 23 pares. Dentro de estos cromosomas es donde se encuentran los genes, que son segmentos de ADN encargados de codificar funciones específicas. El conjunto total de genes se llama genoma humano. Los genes son responsables de características como el color de ojos, el tipo de sangre, la estatura e incluso la predisposición a ciertas enfermedades, pero no todos los genes se expresan de la misma manera. Para entender esto, pues necesitamos hablar de los alelos. Bueno, ahora bien, yo les hablaré sobre los alelos. Los alelos son dos versiones distintas de un mismo gen. Por ejemplo, el gen que determina el color de ojos puede tener un alelo para ojos marrones y otro para ojos azules. Si ambos alelos son iguales, se dice que el individuo es homocígoto. Si son diferentes, es heterocígoto. En la herencia dominante basta solo con un alelo dominante para que el rasgo se exprese. En la recesiva, pues, necesitan 2 alelos recesivos. Un ejemplo de esto, pues, podría ser el clásico, que es el grupo sanguíneo. El tipo es recesivo, mientras que el A y B son dominantes. Si ambos padres tienen el alelo, el hijo también lo tendrá. Pero si uno tiene A y el otro, el tipo A será el que se exprese. Esto nos lleva a otro punto importante, que es la determinación del sexo biológico. Ok, ahora yo les hablaré sobre lo que es el sexo biológico.
Esto se determina por los cromosomas sexuales. El óvulo siempre aporta un cromosoma X, mientras que el espermatozoide puede aportar X o Y. Si el par es XX, el bebé será una niña. Si es XY, será un niño. Esto significa que el sexo lo determina el espermatozoide del padre. Además, hay genes que no solo influyen en rasgos visibles, sino también en condiciones genéticas como la hemofilia o la fibrosis quística. Algunas de estas enfermedades se heredan de forma recesiva, lo que significa que pueden estar presentes en generaciones incluso sin manifestarse hasta que coincidan dos alelos recesivos. Y bueno, finalmente también me parece importante agregar que también existen mutaciones genéticas que son cambios pues espontáneos en el ADN. Algunas pueden ser beneficiosas y otras perjudiciales. Y pues muchas no tienen efectos visibles. La genética moderna actualmente estudia cómo estas mutaciones pueden influir en la evolución, en la medicina personalizada y en la prevención de enfermedades. Y pues en resumen, los mecanismos hereditarios explican cómo se transmite la información genética de una generación a otra y cómo esa información puede influir en nuestra identidad biológica. Ahora que entendemos cómo se dan los rasgos, pasamos a ver cómo se desarrolla una nueva vida desde la concepción. Este capítulo hablamos sobre la herencia y el ambiente de nuestro desarrollo. La herencia nos da una base genética y el ambiente modula esas características. No actúan por separado, sino que siempre interactúan. Por ejemplo, la heredabilidad nos dice qué tanto influyen los genes en un rasgo, pero eso no significa que el ambiente no pueda modificarlo. Para estudiarlo, los investigadores usan métodos como familia, adopciones, gemelos. Interacción tenemos el rango de reacción, que es donde los genes ponen límites y el ambiente decide el nivel. También está la canalización, donde hay rasgos muy genéticos que casi no cambian, como es en el color de los ojos y el desarrollo motor. Tenemos el genotipo ambiente, que explican reacciones distintas, como es en el caso de las alergias. Por otra parte, están las correlaciones. La pasiva es donde los padres dan genes y ambiente, y la reactiva, el niño provoca respuestas. La activa, el niño busca ambientes acordes, y esto se llama selección de nicho. Por último, tenemos las características que influyen. Tenemos la predisposición genética, como en enfermedades, ya sea la obesidad, que tiene de un 40-70% en genética. Sin embargo, el resto depende del ambiente, ya sea por dieta y ejercicio. La inteligencia tiene una fuerte base genética que es modulada por el ambiente, es decir, el ambiente decide si se potencia o se limita. La personalidad tiene un 40-50% de heredabilidad. Sin embargo, también la crianza es la que influye demasiado. Y en psicopatología, la genética y el ambiente son las dos responsables que influyen, como en la esquizofrenia, depresión o autismo. En este caso, el ambiente es el que detona algún trastorno, como es en el caso de la depresión. En esta parte se habla de la supervivencia y la salud en los primeros años de vida. La infancia es una etapa muy vulnerable y millones de bebés mueren cada año, sobre todo en su primer mes de vida. La mayoría de esas muertes ocurren en países en desarrollo como África y Asia del Sur. También el mortinato se considera una pérdida ambigua, pues genera una pérdida muy difícil en las familias. En cuanto a la reducción de mortalidad infantil, se calcula
Se calcula que mueren 6 millones de niños cada año y que el 60% de esas muertes ocurren el primer mes. Las principales causas son infecciones, partos prematuros y asfixia. En Estados Unidos la mortalidad ha bajado gracias a los avances médicos, pero aún es muy alta que en otros países desarrollados. Además, hay desigualdad. Por ejemplo, los bebés afroamericanos tienen más del doble de riesgo de morir que los bebés blancos. Otra causa importante es el síndrome de muerte infantil súbita, que ocurre de manera inesperada. Realmente la inmunización es clave para mejorar la salud de los niños. Gracias a las vacunas se redujeron enfermedades como el sarampión o la polio. Aún así, todavía mueren millones de niños porque no reciben vacunas, sobre todo en zonas pobres. En Estados Unidos la mayoría de los niños sí reciben estas vacunas, según su nivel económico. Es importante mencionar que las vacunas no causan autismo ni ninguna otra enfermedad, sino que su trabajo es fortalecer al sistema inmune. Bueno, y ahora yo daré apertura al tema de desarrollo prenatal. Para comenzar, podemos decir que el desarrollo prenatal es el proceso que ocurre desde la fecundación hasta el nacimiento. Se divide en tres etapas como la germinal, embrionaria y fetal. La etapa germinal va desde la fecundación hasta la segunda semana. Aquí se forma el cigoto que comienza a dividirse rápidamente, pues después de varios días se convierte en un blastocisto y se implanta en el útero. Este proceso pues es verdaderamente fundamental, ya que si la implantación no ocurre correctamente, el embarazo no puede continuar. Y pues bueno, la tercera etapa es la fetal, que va desde la semana 8 hasta el nacimiento. Aquí el embrión se convierte en feto. Los órganos se especializan, el cuerpo crece rápidamente y se desarrollan funciones más complejas. También se El forman feto aquí estructuras de puede soporte moverse, como la escuchar placenta, el sonidos, cordón reaccionar a umbilical y el estímulos e saco incluso mostrar amniótico patrones de que sueño. protegen y nutren al A partir embrión. de la semana 30 es que el cerebro comienza a formar conexiones que permiten la memoria y el aprendizaje. Eso significa que el entorno ya puede influir en el desarrollo cognitivo del bebé, incluso desde antes de nacer. Y aparecen. Ok, ahora también es muy importante mencionar que el desarrollo prenatal también está influido por factores ambientales. La nutrición de la madre, el estrés, el consumo de alcohol, tabaco o drogas pueden afectar directamente al bebé. Por ejemplo, la falta de ácido fólico puede causar malformaciones como espina bífida. Como mencioné anteriormente, pues el cuidado prenatal incluye también visitas médicas, ecografías, suplementos y un seguimiento constante, ya que esto ayuda a detectar problemas a tiempo y asegurar un desarrollo saludable. Me gustaría concluir con que el desarrollo prenatal es un proceso complejo que requiere tanto una base genética sólida como un entorno saludable. Gracias por escucharnos. Disparidades en el cuidado prenatal. El cuidado prenatal es esencial para la salud de la madre y del bebé, pero no todas las mujeres tienen acceso al mismo nivel de atención. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque ha habido avances, aún hay desigualdades importantes. Las adolescentes, las madres solteras, las que tienen poca educación y muchas mujeres en minorías suelen recibir atención tardía o pues incluso no la reciben. Esto se refleja en tasas más altas de bajo peso al nacer, en partos prematuros y en mortalidad perinatal. Un ejemplo que incluí aquí es que las mujeres negras no hispanas tienen el doble de probabilidad de no ser atendidas a tiempo en comparación de mujeres blancas no hispanas. La necesidad de cuidados antes de la concepción. El cuidado no debería comenzar solo cuando hay ya un embarazo.
Lo ideal sería que las mujeres comiencen con una preparación antes de concebir. Esto incluye revisiones médicas, antecedentes familiares, vacunas contra enfermedades como la rubiola o hepatitis B y la detección de infecciones de transmisión sexual. También es fundamental promover hábitos saludables como dejar el cigarro y el alcohol, mantener un peso adecuado y tomar ácido fólico para prevenir malformaciones en el bebé. Por ejemplo, cuando una mujer toma ácido fólico antes del embarazo, reduce significativamente el riesgo de defectos en el tubo neural del bebé. Nacimiento y cultura. ¿Cómo ha cambiado el modo de nacer? En el pasado, dar a luz era un evento social que ocurría en casa, rodeado de mujeres y parteras sin formación médica. El problema era, pues, que el parto era muy riesgoso. Una de cada 10 mujeres podía morir durante o después del parto y uno de cada 4 bebés, pues, no sobrevivía al primer año. Con el tiempo, el nacimiento pasó a los hospitales, lo que trajo grandes avances: anestesia, transfusiones y antibióticos. Estos hicieron pues que el parto fuera mucho más seguro y que las muertes maternas e infantiles bajaran drásticamente. Sin embargo, esto también llevó a una excesiva medicalización, por lo que hoy en día algunas mujeres buscan alternativas como partos en casa, planificados con parteras certificadas y apoyo hospitalario si es necesario. El proceso del nacimiento. El parto es un proceso que inicia gracias a cambios hormonales, principalmente con un aumento de estrógenos. Esto provoca contracciones verdaderas, las cuales pues son diferentes a las contracciones falsas o también llamadas Braxton Hicks, porque son más regulares, intensas y dolorosas. El trabajo de parto es un esfuerzo tanto como para la madre como para el bebé, ya que ambos deben adaptarse a un cambio muy fuerte. Etapas del parto. El parto tiene 3 etapas principales, como lo podemos ver en esta imagen. La primera etapa es la dilatación del cuello uterino, la cual puede durar de 12 a 14 horas en mujeres primerizas. La segunda etapa es la expulsión del bebé. Cuando pasa por el canal vaginal, aquí puede durar de 1 a 2 horas y al final pues nace el bebé. Finalmente, la tercera etapa es el alumbramiento, el cual consiste en la expulsión de la placenta y del cordón umbilical. Estas 3 etapas forman parte de un proceso totalmente natural, pero muy demandante para la madre. Monitoreo electrónico del feto. El monitoreo fetal consiste en registrar los latidos del bebé en el trabajo de parto. Es muy útil en embarazos de alto riesgo, como cuando el bebé es prematuro o está en una posición complicada. Pero, sin embargo, si se usa de forma rutinaria en embarazos normales, pues esto puede ser un problema, ya que, número 1, es caro, limita los movimientos de la madre y muchas veces da falsos positivos, lo cual nos lleva a cesáreas innecesarias. Es decir, es una herramienta valiosa, pero debe usarse con cuidado. Parto vaginal o cesárea. El parto vaginal es el método natural y trae varios beneficios para el bebé, como una mejor adaptación al mundo exterior y la liberación de hormonas que limpian los pulmones y fortalecen el vínculo con la madre. En cambio, la cesárea es una cirugía mayor que se recomienda cuando hay complicaciones, como que el bebé venga de nalgas o que la madre tenga una hemorragia. El problema es que las cesáreas han aumentado muchísimo, incluso en casos donde no siempre son necesarias. Aunque salvan vidas, también conllevan riesgos para la madre, como infecciones o complicaciones en embarazos futuros. Parto medicado o no medicado.
Durante mucho tiempo, el dolor de parto fue considerado inevitable. En hospitales se comenzó a utilizar la anestesia, pero tiempo después surgieron otros métodos alternativos como el AMACE, que se basa en respiración y acompañamiento, o el Evoyer, que busca un ambiente tranquilo para evitar el estrés del bebé. Mm, También hay partos en agua o con técnicas de relajación. Por otro lado, hay mujeres que optan por utilizar anestesia epidural o local para aliviar el dolor. Lo importante es que hoy en día hay demasiadas opciones y que las madres puedan decidir libremente e informadas qué tipo de parto prefieren. Un recién nacido promedio mide 50 centímetros y pesa 3.5 kilos. En los primeros días suele perder hasta el 10% de su peso, pero lo recupera hacia los 10 a 14 días. Tiene la cabeza grande en proporción a su cuerpo, con fontanelas abiertas y muchas veces está cubierto de vello prenatal y de una sustancia grasa que lo protege. También pueden aparecer secreciones temporales como la llamada leche de bruja por la influencia de hormonas maternas. Antes del nacimiento, el bebé dependía completamente de la madre para respirar, alimentarse y eliminar desechos. Después, todos sus sistemas deben funcionar por sí solos y la transición ocurre en las primeras 4 a 6 horas. Un riesgo importante es la anoxia, es decir, falta de oxígeno, que puede causar daño cerebral. También es frecuente la ictericia neonatal cuando la piel y los ojos se tornan amarillentos por inmadurez del hígado. Para asegurarnos de que el bebé esté sano, se aplican pruebas como la escala de Apgar al minuto y a los 5 minutos de nacido, que mide respiración, reflejos, tono muscular, color de piel y frecuencia cardíaca. También existe la escala de Brazelton, que evalúa cómo el bebé responde al entorno y sus reflejos. Además, se realizan pruebas metabólicas para detectar enfermedades como el hipotiroidismo congénito. Los recién nacidos duermen hasta 18 horas al día. El sueño se divide en dos tipos, sueño tranquilo y sueño activo, parecido al sueño MOR en adultos. Conforme crecen, pasan más tiempo despiertos durante el día y duermen más horas seguidas en la noche. A los 6 meses, muchos bebés ya logran dormir 6 horas continuas. Las costumbres culturales también influyen en los hábitos de sueño. Continuaré explicando las complicaciones del nacimiento. Aunque la mayoría de los bebés nacen sanos, a veces surgen dificultades como bajo peso, posmadurez o incluso mortinato. Un bebé con bajo peso suele pesar menos de 2.500 gramos. Esto puede ocurrir porque nació antes de tiempo, es decir, es un bebé prematuro, o porque aunque llegó al término de las semanas no creció lo suficiente en el útero. Por ejemplo, un bebé nacido 34 semanas pesa 2.000 gramos. Otro a término pesa lo mismo, pero el primero es prematuro y el segundo es pequeño para su edad gestacional. El bajo peso trae riesgos como problemas respiratorios, dificultad para mantener la temperatura o retrasos en el desarrollo. Por eso muchos de estos bebés necesitan incubadora o cuidados especiales como el cuidado canguro, que consiste en ponerlo piel con el pecho de la madre para estabilizarlo. El entorno de apoyo. Una pregunta importante es, ¿puede el ambiente ayudar a superar estas complicaciones? La respuesta es que sí. Un famoso estudio en la isla Kauai, en Hawái, siguió a casi 700 niños con complicaciones al nacer. Descubrieron que si crecían en hogares con apoyo y estímulos, tendrían un desarrollo normal e incluso exitoso. Esto se debe a la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse y salir adelante. Entre los factores de protección están las cualidades del niño como la energía, tener a un familiar cercano que les brinde amor y un entorno escolar o social positivo. Por ejemplo, un bebé que nació con bajo peso y riesgos de retraso, pero que creció en una familia estable y cariñosa, termina estudiando y llevando una vida normal. Cuando un embarazo se prolonga por más de 42 semanas, se habla de posmadurez.
Estos bebés siguen creciendo dentro del útero y suelen nacer más grandes, lo que complica el parto. El problema es que la placenta puede volverse menos eficiente y deja de darle suficiente oxígeno y nutrientes al bebé. Esto aumenta el riesgo de daño cerebral o muerte. Por eso los médicos suelen inducir el parto o realizar cesárea. Un ejemplo real de esto es que muchas mujeres que pasan de la semana 41 reciben inducción para evitar riesgos de posmadurez. El mortinato es la muerte de un feto a partir de la semana 20 de gestación. En el mundo cada año ocurren más de 3 millones de casos. Algunas causas son problemas con la placenta, falta de nutrientes o factores de riesgo como embarazos múltiples. Más allá de lo médico, el mortinato tiene un fuerte impacto emocional. Se considera una pérdida ambigua porque los padres experimentan el nacimiento y la muerte al mismo tiempo. Muchos sienten culpa o se preguntan si podrán intentarlo de nuevo. Por ejemplo, una madre que pierde a su bebé en el parto puede necesitar apoyo psicológico durante cierto tiempo porque la ausencia física contrasta con la presencia emocional del hijo en la familia. A continuación yo voy a hablarles sobre los comienzos del desarrollo físico que abarcan los primeros 3 años de la vida. Considero que esta etapa es sumamente fundamental porque en estos años es que se producen los cambios más notorios, más rápidos y significativos en todo el ciclo vital. De hecho, pues podemos decir que lo que ocurre en este periodo sienta las bases para el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional del niño. Para entenderlo un poco mejor, podemos analizar algunos principios del crecimiento, el desarrollo del cerebro, las conductas reflejas y las capacidades sensoriales. Ahora hablaré sobre los principios del desarrollo. En primer lugar, el crecimiento sigue dos principios básicos. Por un lado, el principio cefalocaudal, que significa que el desarrollo ocurre de la cabeza hacia abajo. Esto explica por qué un bebé primero controla la cabeza y el cuello, luego los brazos y finalmente las piernas. Por ejemplo, antes de que un niño pueda caminar, ya pudo sostener la cabeza y sentarse. Por otro lado está el principio proximodistal, que indica que el desarrollo va del centro del cuerpo hacia afuera. Esto quiere decir que primero se domina el tronco, luego los brazos y más adelante los movimientos finos de las manos y de los dedos. Un ejemplo muy claro es cuando los bebés logran agarrar un objeto con toda la mano antes de poder sostener una cuchara con precisión. Ahora bien, hablaré sobre el crecimiento y la nutrición. Como se puede observar en esta diapositiva, en cuanto al crecimiento físico durante el primer año de vida, el cambio es impresionante, pues el peso al nacer se triplica y la estatura aumenta alrededor de 25 centímetros aproximadamente. Posteriormente, como se observa entre los 2 y 3 años de edad, el crecimiento sigue, pero ya con un ritmo más lento y estable. En este punto es imposible no hablar de la nutrición, que es clave para un desarrollo sano.
En cuanto a la nutrición, la leche materna se considera como un aspecto fundamental en el desarrollo de un niño, ya que, por ejemplo, se recomienda de forma exclusiva durante los primeros 6 meses, porque no solo aporta los nutrientes necesarios, sino que también fortalece el sistema inmune y protege contra enfermedades. Además, crea un vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Cuando la lactancia no es posible, se sabe que las fórmulas infantiles son una alternativa, pero aún así la leche materna sigue siendo el estándar de oro, por así decirlo, en nutrición infantil. Por consiguiente, hablaremos del desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Pasando al cerebro, este es el órgano que más rápido crece en los primeros años. Al nacer ya tiene la mayoría de las neuronas que acompañarán a la persona toda su vida, pero lo que ocurre en los primeros meses es que se forman millones de conexiones llamadas sinapsis. Ahora bien, en este proceso intervienen tres fenómenos fundamentales. Primero, la mielinización, que consiste en recubrir las fibras nerviosas con una sustancia llamada mielina, lo cual permite que la información se transmita más rápido. Luego está la muerte celular selectiva, que elimina las neuronas que no se utilizan, haciendo más eficiente el sistema nervioso. Y por último tenemos la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse a las experiencias. Esta plasticidad puede ser positiva, como cuando un bebé recibe estimulación adecuada, o bien pues negativa, si el entorno carece de estímulos o es adverso. También aquí es cuando se empieza a manifestar la latinización cerebral, es decir, que cada hemisferio se va especializando. El izquierdo suele encargarse del lenguaje y el derecho de funciones especiales y artísticas. Esto significa que desde muy temprano el cerebro ya comienza a organizar cómo va a procesar la información. Ahora bien, otro aspecto que se evalúa en los primeros meses son los reflejos, que son respuestas automáticas del sistema nervioso. Existen varios tipos, como los primitivos, como el de la succión, que garantiza que el bebé pueda alimentarse, o el del moro, cuando se sobresalta y extiende los brazos. También están los locomotrices, como el reflejo de marcha, que ocurre cuando al sostener al bebé de pie parece dar pasitos. Y los postulares, que ayudan a mantener el equilibrio. Lo importante de los reflejos es que la mayoría desaparece en el primer año de vida, porque poco a poco los movimientos dejan de ser reflejos y pasan a ser voluntarios, mostrando que el sistema nervioso está madurando. Finalmente podemos hablar de los sentidos, ya que están presentes desde el nacimiento. El primero en desarrollarse es el tacto, ya que los bebés responden al dolor, al calor y al contacto físico.
Por eso el contacto piel con piel es tan importante porque puede transmitir más seguridad y bienestar. También tenemos el olfato y el gusto, como se puede observar, que funcionan muy temprano. De hecho, los recién nacidos prefieren el olor de su madre y reaccionan mejor a sabores dulces, eh, mejor a los sabores dulces que a los amargos. También el oído es funcional incluso antes del nacimiento, ya que los bebés reconocen la voz de la madre y se tranquilizan al escucharla. Por eso se recomienda hablarles y cantarles desde que están en el vientre. Y ahora, como podemos observar en esta diapositiva, en cambio, pues la vista es el sentido menos desarrollado al nacer, pues los bebés suelen ver borroso y prefieren los contrastes en blanco y negro. Sin embargo, su visión mejora rápidamente y en unos meses ya distinguen colores, formas y profundidad. Alrededor de 6 meses, de los 6 meses, su visión es casi como la de un adulto. Este progreso sensorial no solo les permite explorar el mundo, sino que también es clave para formar vínculos afectivos con las personas que los rodean. Y para finalizar este tema, podemos decir que en conclusión, los primeros 3 años de la vida son una etapa de cambios acelerados y decisivos. El cuerpo y el cerebro, junto con los sentidos, se transforman de manera asombrosa y por eso es tan importante, pues, asegurar una buena nutrición, un entorno estimulante y cuidados adecuados. En esta etapa se establecen las bases para la salud y el aprendizaje de toda la vida. Bueno, por último yo les hablaré sobre el desarrollo motriz. Este es un proceso fascinante que refleja cómo los bebés pasan de movimientos reflejos a habilidades complejas como caminar, correr o manipular objetos con precisión. Este desarrollo no ocurre al azar, sino que sigue principios biológicos, influencias ambientales y culturales que lo moldean desde el nacimiento. Para empezar, ¿qué es el desarrollo motriz? Bueno, el desarrollo motriz se refiere al progreso en las habilidades físicas que permite a los niños moverse y controlar su cuerpo. Este se divide en dos grandes categorías. La primera es la motricidad gruesa. Aquí se involucran los músculos grandes, como lo es los que usamos para gatear, caminar o saltar. Por otra parte, tenemos la motricidad fina. Esta implica músculos más pequeños y una coordinación de ojo-mano, como agarrar objetos, dibujar o incluso abotonarse la ropa. Este desarrollo sigue dos principios fundamentales. El primero es el cefalocaudal. Este nos habla de que el desarrollo del niño es de la cabeza hacia los pies. Por eso primero controlan su cabeza antes de caminar. En el segundo tenemos el proxidomodiscal. Este nos habla del centro del cuerpo hacia las extremidades. Por eso aquí el primero controlan su tronco, luego los brazos y ya finalmente sus dedos. Bueno, ahora les hablaré sobre los hitos del desarrollo motriz. Los hitos motrices son logros esperados en edades aproximadas. Según la escala de Denver 2, algunos ejemplos de estos son los que tengo aquí en la siguiente tabla. A los 3 meses, un niño debe de ser capaz de asir una sonaja, es decir, agarrarla con su mano y poder manipularla. A los 6 meses se espera que se pueda sentar sin apoyo. A los 8 meses, lo mismo, asir con su pulgar e índice, que sería más que nada mantener como la presión. Por otra parte, a los 12 meses, el caminar sin ayuda. A los 2 años, subir escaleras. Y a los 3 años, copiar un círculo. Si bien estos hitos no solo marcan maduración física, sino también desarrollo neurológico. Por ejemplo, la desaparición de reflejos primitivos como el del moro o el de la aprensión indican que el cerebro está madurando y dando paso a movimientos voluntarios. Ahora bien, les hablaré sobre las influencias en el desarrollo motriz. El desarrollo motriz no depende solo de la biología, aquí también influyen estos factores que mencionaré. Primero tenemos a la genética. La genética determina el ritmo y el potencial de crecimiento. Por otra parte, la nutrición. Aquí lo que influye es que una alimentación adecuada favorece el desarrollo muscular y cerebral. La estimulación, por otra parte, aquí los bebés necesitan tener un espacio seguro y libre para poder moverse.
También lo último es que la cultura influye mucho. Algunas prácticas aceleran o retrasan el desarrollo. Por ejemplo, en Jamaica se estimula el caminar con ejercicios diarios, mientras que en Paraguay los H's retrasan el gateo por seguridad. Y bueno, ya por último les hablaré de dos teorías claves que nos ayudan a entender cómo ocurre todo este desarrollo. La primera es la teoría ecológica de la percepción, esta es de Gibson. Él decía que los bebés aprenden a moverse evaluando constantemente su entorno y sus capacidades. Por ejemplo, evitan cruzar un precipicio visual si perciben que no pueden hacerlo. En segundo lugar, tenemos la teoría de los sistemas dinámicos, de Thelen. Él nos dice que el desarrollo motriz surge de la interacción entre múltiples factores: la maduración, la motivación, el entorno y la experiencia. Aquí no es una secuencia rígida, sino un proceso más flexible y adaptativo. Y bueno, ya finalmente esto nos lleva a concluir. Un pequeño resumen es que el desarrollo motriz es un proceso muy complejo, influido por factores biológicos, ambientales y culturales. Aquí no solo implica aprender a moverse, sino también explorar, interactuar y adaptarse al mundo. Comprender este proceso nos permite valorar la importancia de la estimulación temprana, el entorno afectivo y el respeto por los ritmos individuales de cada niño. Muchas gracias por su atención. En conclusión, la vida inicia con la fertilización y desde ahí comienza todo. Es un proceso único donde la genética influye y el ambiente también. El cuidado prenatal es fundamental porque puede marcar la diferencia en la salud de un bebé. Y el nacimiento es un momento muy delicado que requiere atención y muchos cuidados. Los primeros años son esenciales. Cada etapa, cada avance cuenta mucho, desde los reflejos hasta el desarrollo motriz. Todo influye, todo deja huella. Así es como crece un niño y así es como se forma una vida. Me queda claro que formar una nueva vida no es algo simple, sino un proceso biológico que depende del cuerpo, depende del cuidado, de la estimulación y sobre todo del ambiente que rodea al niño.